La semana pasada, ustedes saben que la última vez que predicamos hablamos de la vida en Jesús. La vida en general. No solo la vida allá afuera, sino la vida allá afuera, en la casa, con los hijos, con los padres, con todos. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos estar preparados en un área amplia. No nos vamos a perder. Y no debemos perdernos. No nos vamos a perder de nada. Vamos a escudriñar las Escrituras en todos los aspectos posibles. Antes, cuando empezaba a conocer de la palabra del Señor, yo me acuerdo que el hermano Hilario me dijo, hay respuesta para todo. Ahí en la palabra, hay respuesta para todo. Y yo decía, ¿será? Y sí, hermanos, lo hay. Para todo hay respuesta. Es solamente que necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Para qué, hermanos? Para que nadie os engañe. La predicación del día de hoy se llama Estad firmes y testimonio. Así se llama la predicación del día de hoy. Verán, hermanos, por la gracia de Dios, nos ha puesto para predicar su evangelio, para predicar su palabra. Y es una gran alegría al corazón, no por predicar, sino por saber que Dios nos manda. La felicidad de todas estas cosas no es lo que hagamos o lo que hacemos. La felicidad está en que lo hacemos por nuestro Señor. Verán, esta semana que pasó, pues por fin fuimos por primera vez a predicar la palabra ahí al parque de San Marcos, que ya tenía muchísimo tiempo, hermanos, que no predicábamos ahí. De hecho, creo que el último que predicó ahí fue el hermano Hilario y ya fue hace muchísimos años. Y no sé si ya les había comentado, Dios había puesto en mi corazón que yo iba a ir a predicar la palabra del Señor. Entonces, yo le comenté a los hermanos, Dios me ha mandado a que yo vaya a predicar. Y algunos hermanos me dijeron, óralo para que no sea terrenal. Digo, no, hermanos, esto no es de ahorita. Esto ya es de tiempo. Esto ya ha sido orado y meditado. Ahorita nada más estamos aplicando lo que se va a hacer. Y decía, hermanos, yo no les voy a imponer carga a nadie. Yo todo esto se los comunico a ustedes. Yo voy a ir. Y si alguno de ustedes quiere acompañarme, quiere ir conmigo, pues adelante. Todos están invitados. Nadie está obligado, porque Dios me lo puso a mí. Pero la invitación yo la extiendo, para que aquel que quiera ir a acompañarme a predicar la palabra del Señor, adelante. Algunos hermanos dijeron que sí, algunos no dijeron nada. Bueno, todavía pasó como un mes que todavía no se hizo, porque quería conseguir una bocina para ir a predicar a la calle. Y siempre, hermanos, intentando no ser molestia de nadie, pues me puse a ahorrar un poquillo. Me dijo un hermano, dice, yo pongo la mitad, compramos y nos vamos. Adelante. Fui, compré la bocina y el día lunes de esta semana fuimos por primera vez a predicar la palabra ahí al parque del ayuntamiento. Pedimos permiso, nos acercamos y hay una serie de cosas que les quiero compartir. Por supuesto que queremos que todas las almas se salven. Y queremos que muchas almas escuchen la palabra del Señor, ¿verdad? También queremos que como Pablo, como Pedro,
que con una sola predicación miles, 500, 300, 100 fueran llamados. Pero no es así. No es así. Pero no nos desanimamos, hermanos. Sinceramente estábamos muy nerviosos. Por lo menos yo estaba muy nervioso ese día. Era la primera vez, hermanos, que yo salía a predicar así, a la calle. Siempre habíamos predicado en un lugar fijo, en una casa, en una congregación, en un lugar que nos habían llamado, que nos decían, hermano, yo quiero escuchar la palabra, ¿puede venir a mi casa? Adelante. Siempre había sido ese modus operandi. Me llaman, yo voy. Me llaman, yo voy. Pero este llamamiento no fue de hombre, hermanos. Este llamamiento fue de Dios. Y ustedes tal vez no lo sepan, pero hermanos, a la iglesia en el lugar donde esté le corresponde llevar la palabra al lugar. Por eso en las cartas de Pablo a las iglesias le habla a la iglesia en la Odisea, a la iglesia en Filadelfia. ¿Por qué? Porque la congregación estaba en ese lugar y los que estaban en ese lugar se ocupaban del lugar en donde habitaba. Ustedes saben que ahora en abril es la feria allá en San Marcos. No sé si es lo mismo aquí, pero allá en San Marcos ahorita está la feria. Predicamos, hermanos, no les voy a decir que mucha gente escuchó, algunos pusieron atención, algunos no, y otros pasaban de largo. Terminamos de predicar, cantamos alabanzas. Y justo cuando terminamos de predicar, sale desde la esquina del parque hasta la otra esquina los que hacen su desfile, que vienen con sus tambores y todo eso. Unos penachones con sombreros de plumas, y pasa y la gente se amontona ahí alrededor de la calle. Y le digo a mi papá, porque ese día nos acompañó mi papá y un hermano, dice, yo le digo, no es coincidencia. Ahí viene, dice mi papá, ahí viene el Contreras, ahí viene el enemigo, dice. Ahí viene el enemigo. Justo después de que habíamos terminado, pasa y ahí va, llama a la gente, y ahí va la gente corriendo a ver. El día miércoles fuimos otra vez a predicar, hermanos. Y cuando llegamos, ¿quién creen que estaba otra vez ahí? Otro desfile de caballos estaba pasando justo cuando nosotros llegamos a predicar la palabra, hermanos. Otra vez otro desfile de caballos. Ahora de caballos. Nosotros empezamos a poner nuestra bocina, la guitarra y todo lo que íbamos a ocupar, el micrófono. Nos esperamos a que pasara de largo la feria o el desfile exactamente y empezamos a predicar la palabra. Sucede algo curioso, hermanos. Se me acerca un hombre ya adulto y me quiere dar 50 pesos. Y me sorprendí, dije yo, ¿y ahora? Y un poquito insistente, el Señor dice, no, dice, tenga. Y digo, no, porque nosotros venimos a predicar porque Dios nos manda. Nosotros no venimos por dinero, ni aceptamos dinero, le digo. Dice, no, pero es mi gusto, dice él. Es mi gusto. Le digo, no. Le digo, si quiere, siéntese, escuche la palabra del Señor, pero nosotros venimos aquí, Dios nos manda, nosotros no tomamos dinero de nadie. Y dejó de insistir el Señor y agarró y se fue. Me dijo, dice, no, es mi gusto porque dice, yo hace 10 años acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador, dice. Acepté a Cristo como mi Salvador en mi corazón. Y yo supe pues que era religioso. Con amabilidad, no le dije nada, no lo desprecié ni nada. Le dije, no, siéntese. Y si usted quiere conocer un poquito más, tenemos los días jueves, allá antes de llegar a la gasolinera, en el techumbre de la pollería, 5:30 de la tarde, reuniones, si gusta y quiere escuchar, adelante. Ah, bueno, está bien. Agarra y se va. Terminamos de predicar, terminamos de cantar y le digo a mi papá, ¿a poco tú lo ves como coincidencia eso? Hasta parece como si a propósito, a ver si cae uno, ¿no? A ver qué
¿Cómo reacciona uno ante esas situaciones? Yo, sinceramente, hermano, yo estoy contento. No porque lo que pasó, sino porque yo sé que cuando el enemigo interrumpe la obra, es porque no le agrada. Y si no le agrada al enemigo es porque le estás estorbando. Y si nosotros estamos estorbando, entonces estamos haciendo buen trabajo. Si estamos estorbando a la obra de Satanás, entonces estamos haciendo buen trabajo. Ese testimonio, hermanos, yo se los comparto. Para que cada uno de nosotros que tiene el deseo, hay que tomar en cuenta todos los factores que ya hemos hablado con anterioridad. Hace unos días, uno de mis familiares me manda un pequeño video, porque me estaba diciendo que ahora hay unas como reuniones donde muchas religiones se juntan. Se reúnen muchas religiones y se ponen como en contienda los unos contra los otros, y se ponen a preguntarse cosas y así, y se hablan fuerte. Para mí, hermanos, como actúan y como hacen, me parece una contienda, una disensión, una batalla ahí. No lo veo como edificación, sino lo veo como un ataque los unos contra los otros. Cosa que la palabra del Señor dice: nosotros no somos contenciosos. Entonces eso no debe de ser, primero que nada, ¿verdad? Pero, ¿saben qué tema estaban hablando? Acerca del sacerdote que no se casa. Estaban hablando de eso. Y uno le preguntaba a usted: ¿por qué, señor sacerdote, usted no se casa? Le dice. Dice, la palabra de Dios dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué tal? La palabra del Señor dice que usted debe tener una mujer, dice. Y le dice el otro, no, porque la palabra dice esto y dice el otro y dice el otro. Y a mí rápido me viene esta palabra. Dice Pablo, que el que se quiera casar, que se case. Y que el que no se quiera casar, que no se case. No hay mal, no hay bien. El que no se casa hace bien, y el que se casa también. Y dije yo, la palabra no trae disensión sobre nosotros. Es más, es esclarecedora. Nos da paz, nos da seriedad y entendimiento. Pero esas dos personas, aventándose versículos de la palabra del Señor, cuando claramente la palabra, hay un versículo, hay un capítulo que nos habla claramente acerca de ese tema, y nos dice que ninguno hace mal. Entonces, ¿por qué hay esa necesidad de pelearse los unos contra los otros, de contender? Hermanos, estas cosas van a pasar con cada uno de nosotros. Un día se te va a acercar alguien y te va a preguntar algo, no con buena intención, no con la intención de saber, sino con la intención de jactarse de su sabiduría contra ti. No con la intención de edificar, sino con la intención de verse superior por su sabiduría, por su inteligencia, por su palabrería. Y cuando ese momento llegue, hermano, lo mejor que tú vas a poder hacer es agarrar, cerrar tu boca y apartarte. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos que buscan contienda, no se les debe responder. Porque aquel que busca disensión, no se le debe responder. Antes bien, mejor apartémonos de esas personas que no buscan la edificación, sino que antes bien buscan por medio de la palabra dañar, perjudicar, malentender, distorsionar, engañar a los demás. Vamos a ir a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 1.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor nos dice. Gálatas 5, 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ustedes, hermanos, yo creo que saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Es la señal que le hacían a los varones judíos en su nacimiento. Hasta ahí. Y algunos judíos tenían por costumbre que si alguien extranjero se unía a su parentela, pues lo circuncidaban, porque era la ley. Y dice aquí Pablo, dice: estad pues firmes, versículo 1, en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y eso tiene que ver mucho con lo que les estaba comentando hace un momento, hermanos. La libertad que tenemos de escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe, la debemos de aprovechar. Porque si no, mucha gente va a venir con su ley a quererte imponer lo que ellos consideran bueno, cuando no lo es. Versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y cuál era la ley, hermanos? La ley de Moisés. Si nosotros nos damos un poquito de tiempo para escudriñar el Éxodo, se darán cuenta que Moisés instituyó muchas leyes para los judíos. Muchísimas, hermanos. Desde apedrear a las infieles y a los infieles, a los adúlteros, a las adúlteras, hasta echar a los que andaban con lepra fuera de la parentela, fuera del campamento, descontaminar a los impuros, ofrendas en holocausto ante el Señor. Todo eso, hermanos, parte de la ley. Dice aquí Pablo: si tú te circuncidas, entonces vas a tener que hacer parte de toda la ley, hermanos. Y no te va a servir Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darte libertad y tú te vuelves a ser esclavo. Ahora, yo creo que aquí nadie se va a circuncidar, hermanos. Yo creo que aquí no es tanto el problema de quién se quiera circuncidar, ¿verdad? Pero aquí viene otra forma de circuncidarse, hermanos. Cuando nosotros nos encerramos en una religión. Cuando no nos damos la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Cuando queremos que todo el alimento nos lo den masticado. Cuando queremos recibir todo en la mano y no trabajar para obtenerlo. Hermanos, los sacerdotes católicos hablan en latín todo lo que dicen. Y hermanos, nadie entiende qué cosa dice. Pero todos dicen amén. Y ni siquiera saben lo que están diciendo. Dice el Señor en su palabra que si uno habla lengua extraña y nadie entiende, mejor le sea callar. ¿Por qué? Porque a nadie edifica, hermanos. Todo está aquí escrito. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí está.
Porque lo he escudriñado, porque lo he buscado, porque no me he dejado llevar solamente por lo que me dicen, sino que he decidido, hermanos, que es necesario buscar. Por eso dice la palabra del Señor, buscadme de todo vuestro corazón. Y tal vez, si tú le buscas de todo tu corazón, es más, no tal vez, dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él te lo asegura, te dice, si tú me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Me vas a encontrar. Y así, hermanos, miren, tú vas a salir a la calle. Alguien va a querer entorpecer tu camino, pero no lo va a lograr. Porque tú no estás cimentado en el hombre. Tú no estás cimentado en la ley. Tú no eres esclavo de la ley. Tú eres y estás cimentado en la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Cristo es la roca. Cristo es la piedra angular. Él es el gran fundamento de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él coexisten. Hermanos, tal vez ahorita, para este momento, ya ha cambiado un poco lo que es esta iglesia en Barra Vieja. Pero en sus principios, esta congregación y la congregación de San Marcos y la congregación de Acapulco y de Chilpancingo, todos veníamos de una religión más grande todavía. ¿Y saben qué? Estábamos en unos moldes y nadie cuestionaba por qué. Y decían, nosotros vamos a mandar dinero para allá. ¿Por qué? No importa, porque Dios lo dice. Ah, bueno. ¿Dónde dice? No sé. Pero el pastor, el líder lo dice. Pues él sabe, ¿no? Y así. Íbamos. Hermanos, eso pasó aquí. Eso pasó allá, donde nosotros nos congregábamos. ¿Qué pasó, hermanos? Hubo un momento en el que nos pusimos a cuestionar lo que estábamos haciendo. Donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No te encierres en un molde porque te dijeron que así es. Hermanos, yo conozco allá en Tehuacán, Puebla, una vez un familiar mío va a una religión que sinceramente no me acuerdo cómo se llama, pero es muy popular esa religión. Nos invitaron porque mi familiar es, pues podríamos considerar muy devoto en ese aspecto. Y fuimos, tienen su banda ¿cómo les explico? Pues en su banda musical, Sí, es una banda musical pagada, nada de que, ya gratis, o de que alguien dice, no, yo quiero ser parte de la alabanza, hermano. No, un grupo pagado para que toquen las alabanzas. Y algo que me pareció, ¿saben a qué me recordó? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue al templo y el templo estaba rodeado de puras tiendas y de gente vendiendo y cosas así, que el Señor enfurecido tira todas las cosas? Que dice, esta es la casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando terminó este predicador, y les voy a decir, este predicador hacía como comedia. Se reía la gente. Y leía un versículo de la palabra y decía algo gracioso y la gente se reía, y como si su ocupación de él no fuera predicar, sino entretener. No, su ocupación no era llevar la palabra, sino entretener a los que estaban ahí para que no se vayan. ¿Y por qué creen?
puro dinero. Y luego, al final de la predicación, que para mí fue un show más de comedia, dicen, vamos a enviar a unos niños a un campamento de edificación, por así llamarlo, ¿no? Porque no recuerdo cómo se llamaba. Y dice, nada más que este campamento son 500 pesos la entrada, dice. Y pasan a los niños que quieren ir al campamento. Quiero yo pensar que querían ir. No sé si los estaban obligando, ¿verdad? Los pasan al frente y le dicen, ¿quién quiere dar para este niño? Dice, yo doy 100 pesos. Y le daban a ese niño. Y luego, hermanos, algo me pareció muy triste. Hubo un niño al que nadie le ofreció. Lo dejaron de último. Y ese niño se veía bien triste porque nadie ofreció dinero para él. Y ya al final, como nadie ofrecía, ya dice uno, pues yo doy para él. Ajá. Y me recordó a esa escena, hermanos. En el templo, en la casa de oración, haciendo ventas y vendiendo y dándose así. Como si estuvieran sorteando a ver a qué niño quieren más, qué niño cae mejor. A ese denle. Y al que le dieron la última, a ese lo quieren menos. Así, hermanos. No, yo salí de ahí muy sorprendido. Nunca había yo ido, hermanos. Nunca había yo ido. Siempre había visto yo por internet, tal vez algún video de alguna predicación o algo, pero nunca yo había visto así. Y al final dice, hermanos, recuerden que el terreno de la iglesia, dice, estamos pidiendo voluntarios porque vamos a armar el pabellón, porque se va a hacer el retiro de jóvenes el día tal, dice. Se va a hacer en el terreno de la iglesia que se compró con todo lo que juntamos del no sé hace cuánto. Dije yo, puro dinero, hermanos. Puro dinero, todo se trataba de dinero. Que se iban a comprar un terreno, que se iban a alcanzar para poner el pabellón, que el dinero para los niños y que... Hermanos, ¿se acuerdan lo de los sobres? Que te pasan un sobre. Nos lo pasaron igual. El sobre para poner el dinero. Eso es la religión hoy, hermanos. Y miren, si la gente se pusiese a leer la palabra, se darían cuenta de que nada de eso está bien. De que están encerrados en un molde, de que no tienen libertad, de que están capturados y están como si estuvieran bajo la ley, pero no la ley de Moisés, otra ley más terrible, una ley de Satanás. Yo quedé muy sorprendido, hermanos, y decepcionado. Porque les voy a decir una cosa, mi familiar, el que asiste ahí, se esfuerza mucho. Hasta me atrevo a decir, hasta más que yo. Ora y lee la palabra, y ora y lee la palabra, pero cuando el pastor le dice algo, no cuestiona. Porque para ella, el pastor es el líder. Y al líder no le dices nada. Al líder no lo cuestionas. Si el líder dice, ¿lo haces? Pues lo haces. Y ese familiar ora mucho, lee mucho, y en todo está. Y en todas las reuniones está. Y no falta ninguna reunión. Y es bien metida. Y si dicen que vamos a ir para allá, va para allá. Y si dicen que vamos a ir para acá, va para acá. Así, hermano. Pero es una lástima. ¿Por qué? Porque su disposición, que ya ven que la semana pasada hablábamos de eso, que debemos tener la disposición de servir a Cristo sin importar las circunstancias. Esa disposición la tiene, pero está invertida hacia algo que no es correcto, hacia un engaño de Satanás. Y eso, hermanos, es esclavitud espiritual. Esclavitud espiritual, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 4, del que estábamos leyendo, versículo 4. De cierto, os desligasteis, de Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificabais. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí hay una gran verdad, hermanos. Un solo error puede hacer que toda una vida de cristianismo se venga abajo. Y saben, cuando una persona ya ha entregado, hermanos, su vida a Cristo, que ya lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años conociendo la palabra del Señor y no ha fallado, y es su más grande alegría saber que lleva tantos años conociendo la palabra y no ha fallado, y falla, hermano. ¿No han escuchado esa palabra de reflexión que dice que entre más grande, más fuerte es la caída? Así le pasa a esa persona. Muy espiritual, muy y todo, pero un solo error, hermano, y la caída es tan fuerte que ya no se puede levantar. Ya no se puede levantar porque entiende que toda su inversión lo acaba de destrozar en un solo momento. Ahora, no los quiero espantar y para decirles, hermanos, miren, la verdad es que si se equivocan una vez, pues ya valieron. No, eso no es el propósito de esto. No los quiero espantar de esa manera. Lo que yo les quiero dar a entender, hermanos, es que si nosotros nos preparamos con anticipación, que si nosotros nos preparamos para que nadie os engañe, la verdad es que es muy difícil que una persona bien preparada caiga en ese error, hermanos, caiga en pecado, caiga otra vez en las viejas andadas. Es muy difícil. Pero si es que nosotros nos preparamos con seriedad, si buscamos de verdad lo que es bueno para cada uno de nosotros, si de verdad nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha, entonces sí, aunque venga Satanás y te quiera hacer lo que tú quieras, hermanos, no te va a pasar nada. Y les voy a ser sincero, miren, cuando vino este señor a darme dinero, yo ya desde el principio no me importó, no me interesaba. Y yo por más que hubiera insistido, jamás le hubiera yo aceptado el dinero. ¿Por qué? Porque para mí no es importante. Hasta me sentí un poquito curioso de pensar, digo, pero ¿para qué Satanás me anda haciendo estas cosas si no creo que no sepa que estas cosas no son difíciles para mí? Pienso yo, es mi imaginación. Es lo que yo quiero entender. Lo mandó. ¿Está bien? Se pasó la prueba. Bueno. No es difícil. Pero aquí es donde viene lo que verdaderamente debemos entender. Yo conozco otros hermanos que para ellos sí fue muy difícil. Que les ofrecían dinero. Le decían, no, usted agárrelo, y se lo echaban en la bolsa al hermano, y decía, no, mire, usted agárrelo, dice, es un regalo, y le decía, no, y si usted agárrelo, mire, si no lo agarra, me está despreciando, y no me desprecie, por favor, hermano. Y caían. Ahora, ¿por qué no es difícil? Para mí, por lo menos, en ese caso. No sé en otras cosas, pero en ese caso, por lo menos para mí, no es difícil. ¿Por qué? Porque he buscado, hermanos. Me he preparado para ese caso en específico, por lo menos. Me he preparado. No sé si Satanás con su astucia va a buscar otra forma de llegar a mí.
Yo no se lo quiero permitir, ni se lo voy a permitir. Pero hermano, si tú te preparas, va a venir Satanás y va a pensar que te va a poder, y para ti va a ser sencillo. No porque tú seas muy fuerte, no porque tú seas muy sabio y entendido, sino porque el Señor dice que es ligera su carga y fácil de llevar. Porque el Señor ya te dijo en su palabra, prepárate. ¿Prepárate para qué? Para que nadie te engañe, para que nadie venga ante ti y te quiera, pues, confundir. ¿No, verdad, hermanos? Nadie quiere ser confundido. Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahí está, hermano. Dice que nadie te sea piedra de tropiezo, que nadie te estorbe y que nadie te quite la libertad, hermano. Hay una alabanza que solemos cantar que dice: libre para alabarte, soy libre para adorarte. Es esa libertad que el Señor nos da para buscar, para conocer, para acercarnos a Él. Te dice: ven, mira, acércate, hermanos. ¿Cuántas personas que ya están en el infierno quisiesen acercarse y no tienen ya esa libertad, hermano? Tú la tienes, nosotros la tenemos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo en el libro de Gálatas, pero capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema, hermanos? Maldito. Sea maldito, dice el Señor. Aquel que le ponga o que le quite a la palabra del Señor, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo
ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El único apóstol, hermanos, que no fue enseñado por Cristo en la tierra fue Pablo. Él no fue enseñado por Cristo cuando vivía, él fue enseñado por Cristo cuando ya era espíritu, por revelación, hermano. Y él dice en sus libros, en sus cartas, dice, cuando yo recibí la palabra, no fui ante los demás apóstoles para que me enseñaran, no. Él agarró y fue por el Espíritu enseñado, hermano. Y empezó a predicar la palabra y ni siquiera había ido a ver a los discípulos, hermanos. Él empezó a predicar, ¿por qué? Porque Dios mismo lo había mandado. Y tenía esa libertad. ¿Tenía esa libertad en qué? En que él no estaba entre los moldes de lo que los demás le habían mandado. Ningún hombre me mandó. Fue Cristo mismo, por revelación, quien me mandó. Y hermanos, de todo esto llevémonos esta enseñanza. Los hombres, los predicadores, los que llevan las palabras, se pueden equivocar. Pueden decir un error, pueden fallar, pueden caer, pueden volver a pecado. Pero Dios no. Así que si a alguien queréis seguir, no sea al hombre, no sea al predicador, no sea al pastor, no sea al evangelista, no sea al maestro, sino sea Dios. Y si alguna duda tienes, hermano, ve a Dios, pregúntale a Dios y Dios te responderá. Mas he aquí, tú debes de conocer una cosa: ten disposición para recibir de Él lo que estás buscando. Porque muchas veces la palabra viene, mas tú no estás listo para recibirla. ¿Ustedes creen que Pablo estaba listo para recibirla en el momento en que quedó ciego? No, hermanos, no estaba listo, por eso quedó ciego. Por eso se lo llevaron. Por eso estuvo meses en recuperación. Y no fue hasta mucho tiempo después que entonces empezó a predicar la palabra. Entonces tú tienes que estar listo para recibir de Él la palabra. Y Dios te la va a dar. Yo te doy ese testimonio. Dios te va a contestar. De maneras que tú no esperas y de maneras que tú no sabes. Te puede hablar hasta de la persona más ruin. Pero mientras sea palabra de Dios, tú la debes de recibir. Y tú vas a decir, pero bien, este que me cae tan mal, me viene a hablar de la palabra del Señor, ¿este qué? No, hermano. Ni por un momento te pase por la mente decir tal cosa. Porque muy bien podría ser el Señor hablándote. Mira, te habla y te prueba. Las dos cosas al mismo tiempo. Y si no pasas la prueba, tampoco recibes la respuesta de Dios. Eso lo tenemos que tener muy pendiente. A veces pasa, hermanos. Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido fácil en darnos su palabra. Pero si Él ve incredulidad, si Él ve errores, si Él ve fallas, lo más probable es que te va a probar. Te va a poner dificultades, te va a poner aflicciones, te va a poner la forma en que, para probar si eres oro o eres cobre. La anécdota del oro, hermanos, es que cuando nosotros chapamos cobre, con el tiempo se descascara. ¿Y qué se ve por dentro? Pues el cobre sale a relucir, porque el cobre es rojo y el oro es dorado. Entonces, si tú quieres oro refinado,
Lo tienes que calentar a altas temperaturas, golpearlo y volverlo a calentar y golpearlo hasta que todas las impurezas salgan de él. Y entonces, y solo entonces, hermanos, después de golpearlo y fundirlo, golpearlo y fundirlo, obtienes oro puro, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de corrosión, sin ningún tipo de mineral extraño, oro puro. Si tú le haces eso al cobre, se hace pedazos. ¿Por qué? Porque no resiste, hermanos. No resiste la misma temperatura que el oro. Tú tal vez ahorita, frente a mí, te ves muy bien. Te ves muy bien preparado. Pero no vaya a ser, hermanos, que solamente sea chapa de oro. Y cuando lleguemos a nuestra casa, ahí se vea todo el cobre. Dios nos dice, preparémonos. Preparémonos ¿para qué? Para que nadie os engañe. Quiero ir a la palabra del Señor. En el libro de Mateo, Santiago, perdón, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago es un libro muy pequeñito, hermanos, así que búsquenlo con cuidado. Santiago 5, 12. ¿Listo? Dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, parte de ser un cristiano es ser firmes en lo que hacemos. Nuestra palabra debe valer. Un cristiano que miente no es un cristiano, hermanos. Y es más, hasta se burlan. Miren, yo por testimonio de esto les doy. Cuando nosotros, hace muchos años, porque ahorita ya no jugamos, pero antes nosotros jugábamos básquetbol con mi papá. A él le gusta mucho. Y a veces, pues cuando se terminaban los partidos, pues los demás compañeros de equipo se querían ir a beber y a lo que pues les diera la gana, ¿no? Y le decían, o alguno que no conocía, decía a mi papá, ven, vámonos, don Enrique, vámonos a la fiesta o a la casa, o vamos a no sé, a hacer lo que sea que tengan que hacer. Y algunos que ya conocían a mi papá le decían, no le diga, dice, porque don Enrique es cristiano, dice, y él no bebe. Ah, está bien, dice.
Ya no decía nada. A veces en la escuela, cuando yo iba, algún que otro maestro me quería obligar a hacer cosas que no son dignas de un cristiano. Le decía, no, maestro, es que él es cristiano. Y esas cosas no las hace. Yo no decía nada. Los demás hablaban por mí. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de un verdadero cristiano vale. Y el ejemplo de un verdadero cristiano lleva mucho peso, hermanos. Y si tú dices, soy cristiano, y lo demuestras, no solamente de palabras, sino con obras, entonces los demás entienden que en ti hay cierta seguridad, que en ti vale la pena confiar, que en ti hay algo diferente a lo que hay allá en el mundo, hermanos, y así es, porque nosotros nos debemos diferenciar del mundo. Si somos iguales al mundo, entonces, ¿en qué amerita? ¿En qué amerita? ¿Cuál es nuestro valor si hacemos lo mismo que el mundo hace? Pues no hay nada, hermanos, no hay nada. Dice el Señor, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. No necesitas jurar, no necesitas que te diga, júramelo, júramelo. Yo lo he visto. Le dicen, luego va otros, más lo visten borrachitos. Llegan y dicen, deme para mi comida. Y le dicen, no, pero porque te lo vas a ir a gastar para más bebida. Le dicen, no, mire, por Diosito, luego dice, por Diosito, se lo juro por Diosito. Y es mentira. ¿Y le creen? No le creen, aunque lo jure, hermanos. ¿Por qué? Porque su palabra no tiene valor. Entonces no es necesario que nosotros digamos, te lo juro, para que nos crean. Para un verdadero cristiano, uno que demuestra su santidad delante de los demás, una sola palabra basta para creer que lo que te dice es verdad. Yo le decía, por ejemplo, fíjense, esta libertad. Yo me acuerdo que hace muchos años, si yo hacía alguna travesura, porque ya teníamos el temor de Dios en nuestro corazón, si hacíamos alguna travesura, y llegaba mi mamá, ¿tú fuiste? Y hermanos, no podía yo mentir. Y aunque sabía que me iba a ir mal, sí fui yo. Hermanos, y me iba como me tenía que ir, pero ni modos, porque para mí era más difícil saber que mentí para salvarme que recibir el castigo que me merecía. Y mi mamá tenía, pues fue hace muchos años, me decía, cuando a veces no creía lo que le estaba diciendo, me decía, júramelo. Porque a veces sentía que ella tenía la razón y no podía creer lo que le estaba diciendo. Le digo, yo no miento, ma. No te voy a mentir, ¿para qué te miento? No, júramelo, me decía. Le digo, dice el Señor que no debemos jurar, pero te aseguro que no fui yo. Y ya, ahí quedaba, hermano. Pero había esa libertad. Y luego decían algo y yo le preguntaba, ¿fuiste tú, ma? No. Y ya no preguntaba, yo ya no lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque yo tenía esa confianza en que ella no me iba a mentir. Hermano, cuando nosotros tenemos esa confianza, no cualquiera, hermanos, lo tiene, pero quien lo tenga es una bendición. Que tu palabra baste, con una sola palabra baste para que nadie dude de ti, porque saben que tú llevas la verdad. Porque saben que tú llevas la verdad, hermanos. Buscad que sea así con cada uno de nosotros. Es difícil, hermanos. Es difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sacarnos, a salvarnos de las situaciones con mentiras. No lo hagan, hermano. Porque la confianza es muy difícil de recuperar. Y no les voy a hablar de lo que fue en el pasado, eso ya pasó. Estoy hablando de lo que se hizo en el nuevo nacimiento espiritual. No te puedo yo decir por lo que hiciste antes, porque eras mundano. Pero si tú ya conoces de Cristo y aún permaneces en la mentira, hermano, te estás haciendo un hoyo tú solo. Y ahí mismo te vas a sepultar tú.
Hermanos, buscad la verdad. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y nadie os va a cuestionar, porque saben que llevan la verdad. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, hay muchas cosas por comprender. Sinceramente, Padre, falta mucha de tu sabiduría, Padre. Si algo te tuviera yo que pedir, Señor, sería que seas tú nuestro líder, nuestro pastor, nuestro guía, nuestra luz. Que toda nuestra confianza pueda ser puesto en ti. Que cualquier duda, problema, aflicción, siempre nuestra prioridad sea orar a ti, preguntarte a ti, pensar en ti, buscar en ti la respuesta, Señor, para que nadie se pierda, para que nadie confíe en el hombre, antes bien, que toda nuestra confianza sea puesta en ti, Señor. Y te ruego, Padre, contéstanos, Señor. Contesta a la voz de nuestra oración. Considera nuestros pensamientos. Considera nuestro saber. Considera todo de nosotros, Señor. Y escucha la voz de nuestro clamor, de nuestra oración. Y nuestras peticiones, Señor, escúchanos, Padre. Porque de ti tenemos grande necesidad. Y pasarán muchas cosas, Señor, mas he aquí yo he conocido que fuera de ti no hay nada, mas contigo lo tengo todo. Hoy, Señor, en esta tarde, bendícenos con tu verdad, bendícenos con tu palabra, bendícenos con tus buenas obras, bendícenos con tu gracia, misericordia, honestidad, mansedumbre, templanza, gozo, con todos esos frutos espirituales. Bendícenos, Señor, que no nos falte, Padre, que nosotros podamos ser ejemplos de lo que es un verdadero cristiano. Y si en algo tenemos fallas, Señor, y si en algo no hemos sido perfeccionados, perdónanos, Padre, y vuélvenos al redil. No permitas que nos perdamos, antes bien, sálvanos de esta perversa generación. Te lo pedimos, Señor. Yo te lo ruego para cada uno de los que está aquí presente hoy. Y si alguno no pudo venir, también, Padre, bendícelo. Desde su casa, desde su hogar, donde quiera que esté. Amén. Bendice a los jóvenes, Señor, que están aquí también, Padre. Porque ahorita están muy pequeños, Señor, y tienen la oportunidad de hallar un camino directo hacia ti, Señor. Bendícelos en todas sus acciones, Señor, y planta la semilla de tu amor en sus corazones. Ayuda a los padres a ser ejemplo para los niños, y ayuda a los niños a ser obedientes con sus padres. Ayúdanos a estar sujetos a ti en todas las cosas, Señor, y que podamos ser libres para amar y para hacer el bien. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.